Pero cómo se descubrieron estos manuscritos es muy interesante porque no lo descubrió precisamente un palestino. En ese momento Israel, o lo que hoy es Israel, o las afueras del Mar Muerto, pertenecían a un protectorado británico en Jordania, o palestino, como se llamaba en ese momento. Los descubre un beduino en una cueva, precisamente un pastor beduino, que van precisamente buscando una cabra que se mete en una de estas cuevas muy estrechas y un poquito de difícil acceso, y precisamente para sacar a la cabra de este lugar, él avienta piedras porque no se quería meter. Entonces, cuando avienta las piedras para tratar de hacer que la cabra salga, le escucha un ruido de barro rompiéndose, de guijarros. Entonces esto le llama la atención, pero él no se anima a entrar, sino que regresa 2 días después con algún familiar o alguien de la tribu. Esta persona entra y descubre, para su pesar, porque pensaron que era un tesoro, al ser una vasija pensaron que era un tesoro, algo de valor, monedas antiguas, que este comercio de, digamos, simonía o de anticuarios sagrados en Jerusalén, pues sabemos que es pues, altamente rentable para esas. Actualmente todavía existen anticuarios en Jerusalén, y precisamente él encuentra unos manuscritos muy viejos y enmohecidos, pero él es iletrado y aparte es árabe. La escritura árabe ni siquiera se parece a la hebrea, aunque son de la familia semítica o de las lenguas semíticas, no tienen unas grafías parecidas, y él, como comentaba, es iletrado o analfabeto, y simplemente lo vende a un valor ínfimo de lo que muchos gobiernos pagarían hoy en día por tenerlos, porque ya veremos más adelante que se peleó bastante, una pelea muy novelesca por estos manuscritos, pero que cuando se empezó pasó de anticuario en anticuario a manos expertas, ya se empezaron a dar cuenta que eran textos muy, muy antiguos, de más o de casi 2000 años de antigüedad, cosa que no existía hasta lo que se llamaba el Códice de Alepo, que es una tradición masorética, que son los que se encargaban, precisamente judíos que se encargaban después de Cristo, a transcribir la Torá o el Tanaj judío, y era la tradición que se conformó, ¿no?, de la unificación de las Sagradas Escrituras para los hebreos, pero no se tenían registros tan antiguos, y es por eso que esto está catalogado como el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. Sí, claro, incluso Qumran, si nos hace favor nuestro amigo Suriel, que se encuentra en controles, tenemos aquí una vista satelital del sitio, que es bueno, es importante, ¿verdad?, el conocimiento geográfico de la situación. Aquí, por medio de esta aplicación, podemos conocer parte importante de donde se encuentra exactamente, y las cuevas de Qumran, donde se encontraron estos manuscritos que generaron cierta polémica. Bueno, en el contexto histórico, el análisis arqueológico, de acuerdo a la época que datan, nos puede situar, o sea, imagínense los descubrimientos históricos en cuestión de lo que ya se tenía investigado hasta esa época. Obviamente a raíz de las situaciones y de nuevos descubrimientos, no solamente los de Qumran, sino a través de distintas generaciones, modifica el aspecto histórico en el cual ya se tenía, ¿no?, el testimonio, la evidencia, y se hacen nuevos planteamientos, nuevos cuestionamientos. Es ahí donde también surge este interés muy fuerte en lo que se descubre en Qumran. Sí, y un interés tremendamente fuerte, como lo vemos, era una época, es todavía muy desértico Qumran, como lo podemos ver en la región satelital que aparece en pantalla. Para los que no, pues pueden ver precisamente un emplazamiento ahorita ya más moderno, pero en ese momento no existía ni una carretera, era pues un camino donde los pastores iban a apacentar las ovejas o cabras. En este caso, ¿cuál fue lo que detonó tanta polémica? Precisamente por la época de la datación, ya que como estamos hablando de un periodo en el que pudieron ser contemporáneos estos manuscritos a la época de Cristo o de los inicios del cristianismo, se pensaba que probablemente podría estar alguno de los evangelios, algún escrito desconocido, alguna mención de Jesucristo que también reafirmara la presencia de Cristo en esa época. Entonces se generó muchísima polémica,
mucha expectación por parte de, pues, de los académicos también para saber qué es lo que contenían estos manuscritos, que son todavía muy importantes y que nos permiten hasta el día de hoy darnos una idea del contexto que vivió en esos momentos Jesús y el cristianismo naciente. Y también las diversas comunidades, culturas que empezaron a surgir. O sectas dentro de los judíos que hasta el día de hoy no tampoco tienen un común acuerdo, no es que los judíos se rijan de una sola manera, sino que tienen también varias. Hay un tema importante en cuestión de las sectas que surgen a raíz, sectas judías, o grupos, divisiones, aislamientos de diferentes organizaciones o sociedades que se aislaron de lo que fue el judaísmo, incluso el cristianismo, y que muchas de ellas pues se asentaron en diferentes partes en la región de Palestina, en las regiones aledañas a Jerusalén, o en diferentes partes de lo que es Asia Menor y también regiones de Europa. Sin embargo, en estos textos, en los manuscritos de Qumran, ya ahí lo has mencionado, Jesse, redactados en diferentes idiomas o lenguajes que hacen inclusión a la época religiosa del cristianismo y religiosa en cuestión de los orígenes del judaísmo. Por ejemplo, están redactados en hebreo, en arameo, y hay unos ejemplares también redactados en griego, ¿verdad? Que son parte. Y otra parte de los manuscritos son libros que no se incluyen en el canon del Tanaj, que es, digamos, en este cuestionamiento religioso que tiene que ver con los libros religiosos de estas culturas, en cuestión del judaísmo. Pues observamos también parte de lo que nos puede ayudar, o bueno, para los historiadores o arqueólogos puede aportar al estudio de los orígenes del judaísmo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, al encontrarse manuscritos directamente escritos en hebreo, significa, muchas veces se había pensado que el hebreo ya no existía como lengua hablada en ese momento, pero lo que vino a traer esto fue que sí se seguía hablando el hebreo, pero que en mayor medida se hablaba el arameo y también el griego. O sea, nos da a entender que eran lenguas funcionales en aquel momento y que se podían elegir de manera, digamos, común hasta cierto punto, teniendo en cuenta que este emplazamiento se tuvo mucho tiempo como pues de difícil acceso. Suscríbete a nuestras redes y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros contenidos.